La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les da la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia titulada El ABC del SAT, en el marco de la 10ª Semana Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les pedimos a todos los presentes poner sus dispositivos de radiocomunicación en modo silencio. A continuación, me permito presentar a nuestro ponente el día de hoy, el licenciado Jorge Humberto Muñoz Gamboa, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, asesor fiscal del SAT y asesor certificado de competencias fiscales. Queda en uso de la palabra el licenciado Muñoz. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. Pues quiero más que nada agradecer mi intervención aquí con ustedes, a la sociedad de alumnos, quien es la encargada de gestionar este tipo de eventos. ¿Sí me escucho bien ahí? Bueno, el día de hoy traemos para ustedes en el SAT esta pequeña conferencia o este pequeño curso que es del ABC del SAT, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las personas, ¿sí? No conocen en realidad qué es lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es importante para ustedes como estudiantes que se vayan encuando, encaminando, que ya casi son profesionistas, y que vayan conociendo qué hace no nada más el SAT, sino otras autoridades fiscales que existen dentro del país. ¿Por qué considera el gobierno de México un reto importante que la sociedad estudiantil o la sociedad juvenil se encargue de conocer este tipo de procesos que hace el SAT? ¿Cuál es el ABC de esta institución? ¿Por qué? Porque como reto fundamental, ¿sí?, para el desarrollo mismo del país es crear una cultura contributiva o una cultura fiscal, ¿sí? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues con apoyo de todos ustedes, ¿sí?, que van creciendo, ya sea en el ámbito profesional o estudiantil. Es por eso que el día de hoy les vengo presentando lo que es el ABC del SAT. Es importante que ustedes conozcan qué hace o a qué se dedica o cómo es estructurado el servicio de administración tributaria, ¿sí? Primordialmente, como responsabilidad, ¿sí?, nosotros o todos estamos obligados a contribuir con el gasto público. No nada más basta con la contribución al gasto público que se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí?, sino que también, como les comentaba, es importante tener este tipo de cultura contributiva fiscal, precisamente para que desde que estamos estudiando hasta que estamos ya englobados dentro de una vida profesional en nuestros trabajos, conozcamos bien cuál es la manera de contribuir para el país y cómo es administrado, pues, el gasto o el ingreso que le damos nosotros como profesionistas al país. Es importante mencionar que el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí?, divide su estructura, ¿sí?, para con el ciudadano. ¿Qué significa esto? Primero, en responsabilidad. ¿Por qué en responsabilidad? Porque, primero que nada, es una responsabilidad personal. ¿Por qué personal? Porque, bueno, nosotros estamos obligados a contribuir al país, ¿sí?, pero también es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque no todos contribuimos al gasto público, lamentablemente. Desde años, muchos años atrás, existe este modelo tributario, ¿sí? Desde la antigua Roma existen este tipo de sistemas que hacen que tanto el ciudadano se englobe dentro de una materia, por así decirlo, fiscal o tributaria, ¿sí? ¿De dónde proviene la palabra fiscal o fisco o tributo? ¿O por qué administración tributaria? Bueno,
Es sencillo. ¿Por qué? Porque desde nuestros antepasados se nos ha impuesto el contribuir con tributos, ¿sí?, con el objeto de obtener recursos para solventar diferentes gastos públicos, ¿sí? ¿Cómo qué tipo de gastos públicos? Yo, por ejemplo, cuando estaba yo en la universidad, a mí me decían, oye, pues es importante, me daban ese tipo de pláticas. Yo decía, bueno, pues es que entonces ¿para qué es importante contribuir al gasto público? Porque voy a tener responsabilidad social pues con alguien que a lo mejor se va a aprovechar de lo que yo ingrese al gasto público o de lo que yo contribuya al país, ¿sí? Y yo decía, ¿para qué no tengo ni siquiera la más mínima idea para qué se utiliza el recurso público? ¿De dónde creen que sale el recurso público? Pues de los impuestos, ¿sí?, de lo que pagamos, de lo que pagarán ustedes o de lo que pagan sus papás. ¿Sí? De ahí sale todo el impuesto que mueve al país. Y no nada más mueve al país, sino mueve iniciativas o planes de desarrollo de gobiernos actuales. Es sumamente importante porque de aquí nace, ¿sí?, que ese tipo de propuestas de algún tipo de gobierno, del color que sea, se cumplan, ¿sí? Siempre es importante mencionar que la recaudación o la facultad que tiene de recaudación el país sea importante precisamente para cumplir estos planes o estos proyectos. Actualmente el SAT, ¿verdad?, es el encargado de la recaudación en materia de pago de impuestos, ¿sí? Este pequeño organismo, que ahorita lo vamos a ver a más detalle dentro de la conferencia, pues se encarga efectivamente de recaudar, de cobrar, ¿sí?, de una manera coactiva o incluso de vigilancia, para que se cumpla de una manera equitativa y también eficaz, ¿sí? ¿A qué me refiero de una manera equitativa? No es lo mismo que yo llegue con un compañero de ustedes y a lo mejor llegue por parte del SAT y le cobre a lo mejor los millones de una multinacional. ¿Sería justo? Yo creo que no, ¿sí? Aquí es donde nace esta imposición a los tributos, ¿sí? Como les comentaba, a mí cuando me daban este tipo de conferencias yo ni siquiera conocía para dónde se iban los impuestos. Yo decía, no, pues se los va a lo más común, ¿no? Pues el gobierno se los va a quedar y pues con eso salen para camionetas, con eso salen para sus lujos, sus vinos, sus comidas importantes ahí en Palacio, ¿sí? En realidad ni siquiera sabía yo, ¿sí?, que en materia de impuestos había competencia, o sea, existen impuestos federales, estatales, municipales, ¿sí? Entonces, lamentablemente el desconocimiento muchas veces nos hace llegar a pensar mal, ¿sí? En realidad nosotros no sabemos si efectivamente el impuesto que se nos cobra pues se va directamente a la finalidad que debe hacer una Secretaría de Hacienda, que es distribuir el ingreso que entra por impuestos. ¿Qué significa esto? Que gracias a ese tributo que nosotros damos, ¿sí?, año con año en nuestras declaraciones y a los que tienen negocio pues cada bimestre, cada mes, lo que nosotros pagamos básicamente pues ¿a dónde creen que se va? Sí, pues al sector salud, al sector educación, al sector público, a todo lo que tenga o englobe cualquier tipo de recurso o requerimiento para la población. ¿Por qué? Porque como les comentaba, este tipo de facultad recaudatoria que tiene el Estado básicamente sirve porque se deben de cumplir los planes de desarrollo que se tienen en un gobierno, ¿sí? Imagínense ustedes que lleguen a la presidencia de la República, ¿sí? Así visualícense, ya son el presidente de la República, ¿sí? Y no tienen ni la más mínima idea, ¿sí?, de que existe un recurso público en su cartera. Dicen ustedes, bueno, ahora sí ya llegué, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Oye, yo le prometí a los ciudadanos o a toda la República Mexicana que iba a poner un metro enorme, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para cumplir con eso? ¿De dónde voy a agarrar? Bueno, pues entérense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo siempre se los comento, es la cartera de un titular de un gobierno, ¿sí? Precisamente esta cartera pública sirve precisamente para dar cumplimiento a cualquier tipo de propuesta o plan de desarrollo social. ¿Por qué creen que existen proyectos de nación o por qué creen que existen programas en el sector de educación? ¿Por qué creen que existen programas en el sector salud y sector social? Porque bueno, precisamente la imposición de estos tributos son precisamente para darle cumplimiento a ese tipo de propuestas de un gobierno, para que un gobierno pueda lograr su plan de desarrollo para beneficio de la sociedad.
Aquí es por eso en donde yo comento, siempre comento en este tipo de pláticas que tengo con ustedes, que no basta únicamente con que un gobernante llegue a una silla presidencial, no basta con eso, basta con la cooperación o basta con el tributo que da la sociedad, tanto sociedad civil, sociedad mercantil o los diferentes tipos de sociedades que están englobadas, la sociedades civiles sin fines de lucro, todo marca un camino precisamente para lograr el desarrollo del país. ¿Por qué la importancia del SAT? ¿Por qué conocer el ABC del SAT? ¿Por qué verlo de esta manera? ¿Por qué? Porque México es uno de los países que lucha constantemente con lograr el desarrollo, ¿sí? El lograr salir de esa economía, en ese papel del subdesarrollo en el cual estamos actualmente, ¿sí? ¿Cómo lo podemos lograr? Uno, es muy sencillo, lograr hacer que el ciudadano o el contribuyente, ¿sí?, se haga de una cultura fiscal. ¿Por qué creen que Estados Unidos, por qué creen que Canadá o incluso países europeos tienen un número mucho mayor de recaudación? ¿Por qué? Porque el ciudadano está acostumbrado, ya tiene una cultura fiscal hecha desde muy temprana edad, cosa que aquí en México apenas estamos desarrollando ese tipo de dinámica, ¿sí? Precisamente apenas inicia ese tipo de situación o de hecho. ¿Para qué? Para poder lograr salir del subdesarrollo. Es una tarea y es un reto mundial que tiene el SAT, contribuir con la economía del país para efectos de que esta economía o que el país sea englobada dentro de un país que esté en el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué significa en el desarrollo? Pues bueno, que logremos ser un poquito más autosustentables, lograr una economía sana, finanzas públicas sanas, ¿sí? Primero que nada, pues también mantener unas finanzas totalmente transparentes, ¿verdad? Actualmente pues ya se cuenta con ese tipo de situaciones aquí en el estado de Chihuahua, en el nivel municipal, ¿sí? Ya encontramos que ustedes pueden entrar, no sé si ustedes sabían, a una sesión de cabildo ya se puede entrar a puerta abierta, ¿sí? ¿Para qué nos pueden servir una sesión de cabildo? Bueno, pues para ver qué tipo de decisiones toma el gobierno con sus regidores o con sus integrantes, ¿sí? ¿Por qué por qué tenemos que estar involucrados en eso? Porque vivimos aquí, vivimos en el país y pues es una obligación que tenemos, aparte de contribuir con el gasto público, pues también de estar englobados o estar en el conocimiento de este tipo de situaciones que pasan en el país. Y se preguntarán, bueno, ¿cómo logra la Secretaría de Hacienda, cómo logra el gobierno o el país realizar un cobro justo y equitativo? Bueno, existe la figura de administración tributaria. Aquí es donde nace la palabra SAT, Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Son pequeñas organizaciones dentro del sector gobierno, ¿sí?, que organizan, ¿sí?, que son de naturaleza pública y que precisamente organizan cómo entra y cómo sale el gasto público o el ingreso que sirve para el gasto público. Porque es importante que el país tenga o que cuente con una administración tributaria. Incluso, si ustedes se fijan, si ustedes analizan, todos tenemos, por lógica, todos tenemos este tipo de administración tributaria, ¿sí? No es lo mismo que ustedes tengan a lo mejor 1,200 pesos para la semana, ¿sí? Y digan ustedes, ok, de estos 1,200, a lo mejor 500 son de gasolina. 300 a lo mejor si me amarro la tripa son de comida, ¿sí? Lo demás, pues a lo mejor si se me antoja irme al cine, irme a bailar, a pasear, pues también para eso, ¿sí? Nosotros lógicamente administramos nuestro recurso, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de que un organismo público o que todos tengamos una administración tributaria? ¿Qué significa esto? Que voy a controlar que entra a mi bolsa y que va a salir, ¿sí? Por eso les comentaba que básicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT es la cartera, ¿sí? Es la cartera, de ahí entra y sale. ¿Cómo se le hace para que entre recurso al Estado o al país? Bueno, mediante la administración tributaria, ¿sí?
¿Y de dónde nace la administración tributaria o en dónde se consagra? Porque muchos tendrán la duda o dirán, bueno, o sea, sí, el ABC del SAT, el SAT yo sé que es una empresa, ¿sí? Muchos lo ven así. El SAT es como un banco. Cuando yo les hago la pregunta, oye, ¿conoces el SAT? No, la verdad no conozco el SAT, a mí se me figura como si fuera pues un banco, una empresa, pues ahí, una bola de gente ahí sentada en los escritorios. Y en realidad no saben de dónde emana el SAT o qué es el SAT básicamente, o de dónde nace el SAT. Si bien es cierto, el SAT es una institución del sector gobierno o del sector público, que precisamente, como les comento, sirve para recaudar impuestos y distribuirlos a la Secretaría de Hacienda para que ésta a su vez los distribuya a todo el país, ¿sí? Pero ¿en dónde se consagra o cuál es el fundamento legal que nace de este tipo de instituciones? Bueno, primero que nada, existe el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que estamos obligados a contribuir con el gasto público, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Existe el artículo 40 de esta misma Constitución, el artículo 41 y el artículo 49. Básicamente estos artículos, ¿sí?, hablan de una distribución de manera equitativa y eficaz, ¿sí?, para el cobro en materia de pagos de impuestos, ¿sí? El artículo 40 habla de la voluntad del pueblo para contribuir al gasto público, si nosotros lo vemos ahí, ¿sí?, dentro de una república mexicana representativa, democrática, laica y federal, ¿sí?, que esta a su vez es compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Cuál es, sí, la principal, sí, o la principal ley que nos rige a nosotros como ciudadanos? La Constitución. De esta Constitución nacen leyes secundarias, nacen reglamentos, nacen reglas de carácter general, precisamente porque no basta con que se nos rija por una Constitución, ¿sí?, que actualmente es lamentable, ¿sí? Actualmente en Estados Unidos, ustedes ven la ley de Estados Unidos, es muy pequeña, ¿sí?, no hay mucho que decir, no hay mucho de qué hablar, pero precisamente de donde nace este tipo de situaciones que nos regulan a nosotros como seres sociales, pues está dentro de la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? Pues la Constitución, ¿sí? Encontramos el artículo 41. Este artículo 41 también es muy importante porque habla de la soberanía que puede ejercer el pueblo, ¿sí?, por medio de los poderes de la Unión. Es importante, esto es muy importante que ustedes lo conozcan como estudiantes, ¿sí?, que existen tres poderes, ¿sí?, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? Y el artículo 49 menciona que el supremo poder de la federación pues se divide en el ejercicio, pues como lo comentamos, ¿verdad?, legislativo, ejecutivo y pues el judicial. Bueno, aquí hay algo muy importante: cómo se involucran los poderes de la Unión, ¿sí?, para efectos de la recaudación en el país, o de qué sirve o para qué, o por qué el SAT, o por qué les hablo yo de los poderes tanto del legislativo y del judicial. Ahorita les voy a hablar del ejecutivo porque de ahí nace el SAT. Pero ¿por qué el legislativo? ¿Por qué creen ustedes que el legislativo tiene una tarea importante y un reto importante para efectos de la recaudación en el país? Porque del poder legislativo pues nacen las leyes que nos regulan precisamente nosotros. Cualquier tipo de modificación, tanto al Código Fiscal de la Federación, en materia aduanal, ¿sí?, pues ¿de dónde creen que nace? Del poder legislativo, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que nosotros como ciudadanos, yo creo que uno de los puntos más relevantes que podemos nosotros involucrarnos como ciudadanos es precisamente en ver que aprueba nuestro Congreso, ¿no? ¿No creen? ¿Sí? Porque es importante, porque gracias a estas aprobaciones de proyectos de ley, ¿sí?, acuérdense que ahorita les comentaba que la ley es algo que me va a regular a mí como ser social, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo no estoy involucrado en quién va a aprobar una ley en materia fiscal? ¿Qué pasa si el día de mañana dicen, no, saben que ya no se va a cobrar el 16% de IVA, ¿sí?, ya olvídense del IVA, ¿sí?, pero va a existir ahora lo que se le llama a lo mejor el impuesto
no sé, el impuesto del gobierno para un mejor desarrollo del país o para África, vamos a suponerlo, ¿sí? Imagínense y que digan, no, pues ¿saben qué? Pues que aparte del 16%, pues también se le va a cobrar al ciudadano un 30% de los ingresos que tengan, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aparte de lo que yo trabajo, aparte, ¿sí?, de lo que yo gano, ya no nada más voy a tener que pagar el 16% por cada vez que yo vaya y compre cualquier cosa, ya sea una tienda, ¿sí? También voy a pagar el 30%, que nos hace justo. Yo creo que no, ¿sí? Precisamente el Congreso está encargado también de realizar proyectos de ley, a su vez, para que la estructura de las leyes pues sean de manera equitativa y eficaz. Pero ¿qué pasa? Esto es bien importante. Si nosotros como ciudadanos no nos involucramos, ¿sí?, si somos apáticos socialmente, si somos de los que nada más compartimos una noticia en Facebook que es a lo mejor pues falsa, ¿sí?, del Reforma, ¿sí?, nunca nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está haciendo exactamente en el Congreso, ¿sí? Eso no es participar, ¿sí? El que yo comparta una foto ahí de AMLO comiendo en el Palacio Nacional no es, y criticar no es yo involucrarme en una participación ciudadana, ¿sí? Involucrarme es ir a sesiones de cabildo, leer la ley, ¿sí?, ver qué hace el Congreso, qué hace el Poder Judicial, qué hace el Ejecutivo, ¿sí?, investigar, empaparme con fuentes reales, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso pues, la importancia de englobarnos dentro de lo que hace el Poder Legislativo. El Poder Judicial, bueno, ¿qué tendrá que ver el Poder Judicial, ¿sí?, en este tipo de sector en materia de recaudación de impuestos? Es algo bien sencillo, ¿sí? Nosotros como seres sociales siempre vamos a tener controversias como seres sociales, tanto como seres sociales como entre particulares, ¿sí? Siempre van a existir controversias entre nosotros. Y en el sector de recaudación de impuestos, pues tampoco creen que no hay algún tipo de controversia en el país. Por supuesto que lo hay. Entonces el Poder Judicial pues se encamina a resolver las controversias y estatuir o declarar pues un Estado de Derecho. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque acuérdense que el Estado siempre busca una manera equitativa, ¿sí?, del cobro de impuestos. O sea, siempre el Estado va a ser el encargado de hacerles un cobro de impuestos pero de una manera eficaz y una manera justa o equitativa, ¿sí? Bueno, actualmente a lo mejor no se alcanza ahí a ver muy bien, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se estructura el Estado mexicano? ¿Cómo se estructura cualquier Estado a cualquier nivel de gobierno? Acuérdense, actualmente existen 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles son? Municipal, estatal y federal, ¿sí? ¿Los 3 pueden actuar en colaboración con el desarrollo del país? Sí lo pueden hacer, ¿sí? ¿Existe la Secretaría de Hacienda estatal y federal? Sí existe, ¿sí? Dentro del Estado mexicano, dentro del sector federal, ¿sí?, estamos nosotros ubicados dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí podemos observar algunos nombres de algunas secretarías importantes del Gobierno de México, tanto Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, ¿sí? Vemos algunas secretarías en materia de sector salud, sector educación, sector, por ejemplo, ahí vemos a la Sedena, Seguridad, Desarrollo Social, ¿sí?, y ahora no se llama Desarrollo Social, ahora es la Secretaría de Bienestar, ¿sí? Entonces, básicamente, estas secretarías son el juego, ¿sí?, que tiene el Gobierno de México para poder lograr, ¿verdad?, que el país se encuentre, pues ahora sí que en manera equitativa, que haya un cobro de impuestos de manera equitativa, que la situación del ciudadano sea justa. Estas secretarías de Estado, imagínense que fuera de un gobierno sin estas secretarías. Cada secretaría, aunque ustedes no lo crean, tiene un juego importante dentro de la estructura de un plan de desarrollo para un país. No nada más aquí, ¿sí? En otros países también existen secretarías de Estado, ¿sí?, o secretarías pertenecientes al Poder Ejecutivo. Estas secretarías, si no existiera una Secretaría de Educación Pública, imagínense qué sería. Es un total descontrol. ¿Por qué? Porque no
Por lo general nosotros siempre que decimos, bueno, la Secretaría de Educación Pública, no, pues es que es el gobierno, la Secretaría de Hacienda, el gobierno, la Defensa Nacional, el gobierno, ¿sí? Pero no sabemos exactamente qué es lo que hace exactamente cada secretaría o qué se va a cada secretaría. ¿Por qué les comento que es importante el papel que juega la Secretaría de Hacienda a través del SAT? Como retomando lo que les comenté ahorita, el SAT recauda, cobra impuestos, ¿sí? Administra el impuesto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público administra, ¿sí?, este impuesto o este ingreso o todo el ingreso que puede existir por parte de la, en este caso de la Federación o del Estado o del municipio, ¿sí? Para efectos federales, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues se encarga de administrar el ingreso que entra y lo distribuye pues a todas las secretarías de Estado, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿quién de aquí, levanta la mano, quién de aquí ha leído el paquete económico o sabe qué es el paquete económico? ¿Alguien sabe qué es la ley de ingresos? La ley de egresos. Acá levantaste la mano, ¿te da vergüenza? Te rascaste. Okay. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿sí?, este paquete económico, dense cuenta, es una ley que sale año con año, ¿sí? En este paquete económico sale en qué se va a gastar, sale cómo se debe administrar la cartera que les comentaba que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dónde se va a ir cada ingreso, a qué secretaría se le va a dar el ingreso que se recaudó durante el año, ¿sí? A la Sedena, a la Fiscalía General, al sector educación, al sector salud. Aquí es donde se ve exactamente a dónde se va el recurso público en este paquete económico. ¿Cuál es el secreto para nosotros involucrarnos más? Leyendo el paquete económico, ver cuándo se aprueba el paquete económico y englobarnos, ¿verdad? O básicamente ver a dónde se va pues que ahora sí que cada peso, porque aquí es bien importante, ¿sí? No sé si ustedes han visto las noticias o se habrán dado cuenta, cuando inició el actual gobierno federal hubo tanto recortes de personal como recortes de presupuesto, ¿sí? Y también recortes de presupuesto a las entidades federativas. ¿Cuáles entidades federativas? Bueno, en este caso pongo un ejemplo muy concreto. Bueno, pues el paquete económico o el presupuesto que estaba destinado para el estado de Chihuahua, ¿sí? Aquí nace a dónde se va a ir el recurso, ¿sí?, en este paquete económico. Esta ley de ingresos me dice cuánto va a recibir o cuántas partidas debe recibir Chihuahua para lograr su desarrollo durante el año, ¿sí? No nada más el Estado, también sus secretarías y a su vez pues las secretarías también de la Federación, ¿sí? Actualmente Chihuahua vive una cuestión una económica grave, pero una cuestión económica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las noticias, ¿sí?, el gobernador actual pues ha hecho lo posible porque pues se le siga distribuyendo el recurso público que estaba destinado para Chihuahua pues año con año. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, el sector gobierno ha estado disminuyendo, ¿sí?, el de la Federación ha estado disminuyéndole pues este tipo de presupuestos al gobierno de Chihuahua. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿O qué pasa en este tipo de casos? Bueno, de ahí nace, ¿sí?, básicamente en este paquete económico nace para qué o para cuántas partidas va a estar distribuido el ingreso que entra al país, y también el ingreso o de ese ingreso pues habrá salidas, ¿verdad? Habrá gastos. También en ese paquete económico pues habrá el tipo de gastos que tendrá el país, ¿sí? ¿Cómo está dividida la administración pública? Ya englobando aquí, antes de entrar a lo que es el tema del SAT, ¿cómo está distribuida el sector gobierno a nivel federal? Bueno, existen 4 tipos de organismos en el sector gobierno, en el sector de administración pública. Existe el sector centralizado, el sector descentralizado, el sector desconcentrado y el sector paraestatal, ¿sí? Este tipo de instituciones, ¿sí?, no es como, es dependiendo cada institución, dependiendo del giro que haga o cómo contribuya al desarrollo del país, será centralizado, descentralizado, desconcentrado o un paraestatal, ¿sí?
¿Qué significa la palabra centralizada? Bueno, pues todas las secretarías del Estado, todas las secretarías del gobierno son un organismo centralizado, ¿sí? Que están dentro, que nacen y que están dentro de tienen su patrimonio propio, están coordinados directamente con el Ejecutivo Federal. Existe el descentralizado, ¿sí? Este sector descentralizado, ¿sí?, son entidades que son creadas por medio de ley o mediante decreto, ¿sí? Ya sea cualquier tipo de comisión, alguna comisión estatal, comisión federal, algún organismo de carácter público en general, pues bueno, debe ser creado por medio de un decreto o de una ley que así lo apruebe el Congreso, ¿sí? Este tipo de organismos se llaman descentralizados. Existen también los organismos desconcentrados. Aquí es donde voy a entrar al tema SAT, ¿sí? El SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? ¿Por qué les comento que aquí entra el SAT? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el SAT depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, el SAT tiene regulaciones internas que sirven precisamente para poder regular su propia naturaleza jurídica o su propio esquema. ¿Qué significa esto? Que aunque dependa de la Secretaría de Hacienda o sea subordinada de la Secretaría de Hacienda, tiene sus propios reglamentos y tiene su propia, por así decirlo, autonomía en cuestión de actos de fiscalización o cualquier tipo de acto administrativo que haga este organismo. Eso se refiere a un organismo desconcentrado. Y existen los organismos paraestatales. Estos organismos son muy importantes también para el desarrollo de un país, porque estos organismos paraestatales, ¿sí?, son organismos descentralizados, pero son empresas productivas del Estado. Estas empresas productivas del Estado son de suma importancia. Les pongo un caso muy concreto. Por ejemplo, Pemex es una empresa productiva de Estado, ¿sí?, que actualmente sirve precisamente, pues sí, para darle ingreso a la federación, ¿sí? No nada más la administración, existe una administración tributaria, también existen otros organismos que tienen partidas de ingresos para el país, no únicamente el SAT o la Secretaría de Hacienda. Y aquí vemos el nacimiento. Básicamente les voy a hablar de lo que es el nacimiento del SAT, ¿sí? El SAT nace en 1997, ¿sí?, en el gobierno de Ernesto Zedillo, ¿sí? Aquí es donde nace esta institución derivada de la Secretaría de Hacienda como una administración desconcentrada, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que sean los retos que tiene con el país el SAT? ¿Sí? Básicamente es algo sencillo, ¿sí? El SAT tiene como un reto primordial, pues, lograr una mayor recaudación. Cada año se aumenta la meta, ¿sí?, de recaudación para el país, ¿sí? Pero también tiene el reto, ¿sí? Una cosa es que tenga el reto de recaudar más y más y más, ¿sí? Pero aquí la cuestión, o el reto en realidad, es cómo lo va a hacer. No basta con que se diga, bueno, voy a contribuir o voy a poner, ahora sí que como autoridad, ¿sí?, que diga el SAT, no, nos vamos a poner más duros, ¿sí?, con la ciudadanía. No, esa probablemente no sea la solución. ¿Por qué? Porque aquí recordemos algo bien importante. Nosotros como ciudadanos, el que se nos haga un cobro de manera injusta, ¿sí?, de impuesto, pues nos puede generar algún tipo de molestia. Ese tipo de molestia, pues bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Pagar algo justo y equitativo? ¿Sí? Pues sí, yo creo que sí prefiero pagar algo justo y equitativo, o pues no pagar. Yo puedo decir, no me parece la manera en cómo se me está haciendo el cobro de mi impuesto, no voy a pagar, ¿sí? Para ir al SAT por una línea de captura, para hacer el pago de impuestos sobre la renta o pago de IVA, pues no, pues tengo que hacer una cita, tengo que, me tienen que llenar un formato especial, ¿sí? Me van a quitar tiempo, voy a tener que cerrar mi negocio a lo mejor aproximadamente todo un día porque necesito estar en el SAT, ¿sí? ¿Cuál es el reto fundamental del SAT en estos momentos? Pues bueno, quitar ese tipo de situaciones engorrosas para el contribuyente. ¿Qué es lo que quiere el contribuyente? ¿Quiere cumplir? Sí. ¿Quiere estar bien con la autoridad? Sí. Pero quiere hacerlo de una manera fácil y rápida, ¿sí? Bueno, aquí es donde nace el SAT. Sepan ustedes que el SAT
como un órgano recaudador, tiene su propia ley de regulación, ¿sí? La ley del Servicio de Administración Tributaria, en su artículo 2, menciona, ¿sí?, que este organismo tendrá la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y de manera equitativa con el gasto público. ¿Sería importante o no que exista una ley del Servicio de Administración Tributaria? Sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque gracias a esta ley, ¿sí?, se me va a regular cómo voy a pagar mis impuestos, ¿sí? Si no existiera esta ley que regulara esto, pues bueno, la Secretaría de Hacienda podría decir, bueno, pues ¿sabes qué? Cóbrale lo que quieras de impuesto, lo que tú consideres al ciudadano. ¿Creen que esa situación sería justa para alguien? Yo creo que no, ¿sí? Cada vez que vamos, y incluso cuando compramos cualquier tipo de cosa, ya sea a algún supermercado, ¿qué es lo que queremos? Pues pagarlo justo, ¿no? A lo mejor ni siquiera pagarlo si está caro o estar barato o muy barato, sino pagarlo justo, lo que vale, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo como ciudadano? Pues pagar lo justo, ¿sí? ¿Quiero contribuir al país? Sí, sí quiero contribuir al país, pero no quiero contribuir como contribuye a lo mejor un gran contribuyente, ¿sí? No es lo mismo de que si yo tengo una tiendita de abarrotes, tengo un pequeño negocio, un restaurante, una tienda de ropa, pague lo mismo que una que paga la Coca, o que paga la Pepsi, o que paga Sabritas, o que paga Grupo Televisa, ¿sí? ¿Creen que ese modo de pago de impuestos es justo? Pues no, ¿sí? Yo busco que precisamente se pague lo justo y lo equitativo para efectos de yo poder cumplir de una manera sencilla y fácil. ¿Y dónde se encuentra consagrado todo ese tipo de situaciones jurídicas o de hecho para las personas? Pues bueno, en la ley del Servicio de Administración Tributaria. A su vez, también existe un reglamento interior del SAT. Este reglamento interior del SAT habla de las facultades que podrá tener el SAT, ¿sí? Ya vimos que no nada más, que el SAT no se manda solo, el SAT se manda por medio de leyes y reglamentos. Este reglamento me dice cómo deberá de actuar el SAT, o cómo deberá actuar el SAT mediante esta ley del Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Y básicamente aquí es donde entramos a un tema muy importante. ¿Cuál creen que sea la misión del SAT? ¿Sí? Como ya les comenté ahorita, pues básicamente la misión específica del SAT pues es recaudar impuestos, ¿sí? Es realizar este tipo de recaudación de tributos, ya sea también aduaneros, que la ley prevenga. ¿Cuál ley? Pues la ley de los impuestos, el Código Fiscal de la Federación, reglamentos, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se ve el SAT? ¿Sí? Pues bueno, ser una institución moderna que promueve el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de un procedimiento simple, ¿sí? ¿Qué necesitamos, ¿sí?, para poder vernos como una institución simple y sencilla? ¿Sí? Pues bueno, actualmente el SAT tiene modalidades o mecanismos de recaudación muy sencillos. ¿Qué significa sencillos? Que bueno, ahorita, actualmente, no es necesario que un contribuyente haga un pago, ¿sí?, y que tenga que ir a una oficina, ¿sí? Actualmente, pues el contribuyente puede realizar un pago de manera electrónica sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que le estamos dando la herramienta tanto al SAT y al ciudadano para que contribuya de una manera eficaz y fácil, ¿sí? Actualmente, no sé si ustedes conozcan el logotipo del SAT. Son 4 bolitas azules, ¿sí? Dice SAT y luego son 4 bolitas, así como un cuadradito, ¿sí? Esas bolitas tienen su significado, ¿sí?, y representan los valores del SAT. El SAT se compone por 4 valores fundamentales, que son la honestidad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad. ¿Por qué creen que este tipo de valores, ¿sí?, estén englobados dentro de un organismo recaudador? ¿Ustedes creen que será justo que no haya honestidad dentro del SAT? Pues no, tiene que haber, si es un organismo que me va a quitar impuestos, que me va a quitar dinero, ¿sí?, pues tiene que ser un organismo honesto, ¿sí?, o por lo menos su naturaleza o su visión, y dentro de su misión debe estar pues el valor honesto, ¿sí?, el valor de la honestidad, ¿sí? Respeto. ¿Por qué respeto? ¿Por qué creen que el respeto sea importante para la administración tributaria a través del SAT? Pues bueno, porque gracias al respeto, ¿sí?, se puede lograr concientizar al contribuyente para que pueda cumplir de una manera sencilla. Compromiso. Si nosotros cumplimos
o somos comprometidos al gasto público, vamos a poder lograr esta meta y responsabilidad. Bueno, la responsabilidad va de la mano con el compromiso, ¿sí? Si nosotros nos involucramos, estamos englobados o estamos obligados a ser comprometidos, no nada más con la nación, sino con nuestras contribuciones como ciudadanos. ¿Cuáles son las facultades? Que ya aquí, ¿qué es exactamente lo que hace el SAT? ¿O qué es cuál es el parteaguas o cómo se divide el SAT? El SAT únicamente no son las oficinas, no sé, ¿alguien de aquí sabe dónde está el SAT? ¿Dónde está ubicado el SAT? Levante la mano. Sí, la mayoría, bueno, no la mayoría acá de este lado, ni modo que no sepas. Acá tú ni modo que no sepas, ¿sí? El SAT, sí, estamos nosotros ubicados en la calle Pino y Cosmos de la colonia Satélite de esta ciudad. Ustedes están acostumbrados a ver el SAT, ¿verdad? Como pues la oficina grisecita con las bolitas azules. Sí, ahí son las oficinas, entran ustedes, es pequeña, no es así muy grande, no es. Y lo primero que vemos es un módulo de recepción y muchos escritorios o muchos módulos y una sala de espera así como en él, ¿sí? Pero sepan ustedes que el SAT no termina ahí. Todavía, si ustedes le caminan más atrás o van y visitan un día el SAT bien, ¿sí? Se podrán dar cuenta que únicamente el SAT no es eso que nosotros vemos así de primera mano. El SAT tiene varias áreas que están dentro de ese inmueble, ¿sí? ¿Qué sirven principalmente? ¿Sí? Este tipo de áreas pues sirven ¿para qué? Pues para recaudar impuestos, para determinar, hay áreas que determinan, ¿sí? Y liquidan las recaudaciones de los contribuyentes. Vigila, hay un área que vigila, sí, asegura el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, sí. Y propone para aprobación superior la política de administración tributaria y aduanera. ¿Qué pasa aquí? Pues ejecuta acciones para su aplicación, ¿sí? ¿Cómo se organiza el SAT? Bueno, el SAT, como les comento, a lo mejor aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí a sus ojos, a grandes rasgos, tienen el organigrama operativo del SAT, ¿sí? Actualmente el SAT se constituye mediante una junta de gobierno encabezada por una jefatura que actualmente es encabezada por la doctora Margarita Ríos Farjat, ¿sí? Ella es la encargada de dirigir toda la estructura tributaria dentro del SAT. A su vez, ¿sí? Existen 6 organismos, ¿sí? Que son los que ven ustedes. Existe la Administración General de Recaudación. ¿Qué creen que haga esta administración? ¿Sí? Válgame la redundancia, pues recauda todos los impuestos, contribuciones que entren al SAT, de manera directa o indirecta. La General de Aduanas, esta administración se encarga de realizar el cobro en pago de materia aduanal, ¿sí? Auditoría fiscal, ¿qué hace auditoría fiscal? Pues revisa que este cobro sea de manera eficaz y equitativo, ¿sí? Comercio exterior o auditoría en comercio exterior, pues se encarga de que haya un cobro equitativo y eficaz en materia de comercio exterior. La General de Grandes Contribuyentes, bueno, esta administración específicamente se encarga de hacer el cobro de impuestos a grandes contribuyentes. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes? Las empresas multinacionales. Encontramos, por último, encontramos la Administración General de Hidrocarburos, ¿sí? Esta Administración General, ¿sí? Se encarga básicamente de que se haga un cobro, ya sea coactivo o justo, en materia pues, de combustibles o hidrocarburos. Y a su vez pues se engloban otro tipo de administraciones, ¿verdad? Que ya derivan de cada una de las administraciones generales que vemos ahí, ¿sí? Y actualmente existen 67 administraciones desconcentradas en el país, ¿sí? 49 aduanas y 6 administraciones desconcentradas en materia de auditoría de comercio exterior, ¿sí? El número de 67 actualmente ya se actualizó, ya no son 67, son alrededor de 55 administraciones desconcentradas dentro del país.
A esto se le debe, pues bueno, el recorte presupuestal que hubo en el paquete económico 2019. Bueno, básicamente, chicos, les voy a poner un ejemplo, ¿sí?, para que ustedes conozcan exactamente. Es un ejemplo de muchos proyectos que hace el Servicio de Administración Tributaria a su vez para poder cumplir, como les comentaba al principio de la conferencia, de planes de desarrollo, ¿sí? Básicamente, el ejemplo que les voy a poner es de la construcción del metro en la Ciudad de México, ¿sí? A lo mejor es tan grande este sistema de transporte, entonces ustedes verán en el video que les voy a mostrar básicamente cómo se compone, cuál es la importancia de conocer el ABC del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, aquí si observan el video podrán ustedes ver una de las funciones que tiene el SAT, ¿verdad? Pues gracias a esto se logró realizar, o bueno, gracias a esto se ha logrado modernizar lo que es el sistema de transporte o el metro en la Ciudad de México, ¿sí? Es uno de los muchos proyectos de los cuales se ve destinado, se ve el beneficio que hace la Secretaría de Hacienda a través de este instrumento, de esta institución tan importante que es el SAT. Yo con esto concluyo mi presentación, ¿sí? Agradezco mucho a las autoridades que están ahorita presentes, tanto a la sociedad, alumnos de su facultad, que se nos haya dado la oportunidad de venir a hablarles un poquito de la estructura tanto orgánica de lo que hace y las funciones que hace el SAT. De igual manera me pongo pues, a su disposición. Ahí estamos nosotros ubicados en la calle Pino y Cosmos de la colonia Satélite, dentro de la Administración de Servicios al Contribuyente. Muchas gracias.